Entonces vamos a mirar las funciones de nuestro espíritu. Y vamos al libro de 2 de Corintios capítulo 3, versículo del 4 al 6. 2 de Corintios 3, del 4 al 6. Si nosotros no cuidamos esta parte de nuestro ser que es tan esencial para la eternidad, difícilmente vamos a entrar en ella con Dios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Vamos a mirar la primera parte, que nosotros no somos competentes en la carne. Este cuerpito es muy torpe, por eso sin Dios cometimos tantos errores, porque este cuerpo solito no funciona. Nosotros somos competentes cuando el Espíritu Santo se conecta a mi espíritu y empezamos a funcionar espiritualmente, pero conforme a Dios. O sea que por nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Necesitamos que sea el Espíritu Santo que asuma, que tome mi espíritu para que lo alimente, para que lo nutra, para que en sistemas, mi espíritu es como el disco duro del computador, donde tiene todas las aplicaciones, pero tiene que ser activadas por el Espíritu Santo. Y ahí nos volvemos competentes, porque aquí dice que somos competentes para un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Ese Espíritu está con minúscula o con mayúscula. Con minúscula, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué significa? Que si yo leo la Biblia o la estudio en la carne, como mucha gente que se sabe la Biblia de memoria, pero no está llevada, no está direccionada por el Espíritu mío, que debe estar direccionado por el Espíritu Santo, no entiende ni jota. Y por eso hay tanta gente que habla tantas barbaridades de la palabra de Dios, porque es que no la entiende, no la puede discernir. Hace unos días atrás iba en un taxi y el taxista me dijo que pues se dio cuenta que era una iglesia, porque me recogió acá, y dijo que él discutía con los pastores porque los pastores decíamos que Dios era sobrenatural y Dios no era sobrenatural. Y yo le dije, claro que el que es sobrenatural es Dios. Nosotros somos naturales, pero Dios es sobrenatural. Y empezó y eso hablaba y hablaba locuras. Yo me quedé callada, porque la palabra de Dios dice que cuando el necio habla, el sabio, ¿qué tiene que hacer? Callarse. ¿Para qué me voy a poner a discutir con él? Yo lo único que le dije cuando me dije que el Espíritu Santo le traiga revelación de esa palabra, porque no necesita más. Si yo leo y me aprendo los textos bíblicos en la carne sin querer tener una relación con Dios, se me va a convertir en un problema, porque el diablo sí coge y me va llevando, me va confundiendo, me va enredando la cabeza y me vuelvo peor que como estaba. Porque el que se hace vida con la palabra de mi espíritu. Y cuando mi espíritu se hace vida en mí, a través del Espíritu Santo, esa palabra empieza a hacerme sentir incómoda cuando no hago lo correcto, porque el Espíritu Santo vivifica. La letra mata. O sea, si la palabra la estudiamos sin querer tener una relación con Dios, no estamos haciendo nada. Si yo solamente me aprendo la letra, no funciona. ¿Y por qué mata? Porque me va a hacer mucho daño, y le voy a hacer daño a muchas personas. Entonces nosotros somos competentes
si realmente estamos viviendo espiritualmente, si mi espíritu verdaderamente está conectado con el Espíritu Santo. Y si no, frío el pollo, no va a pasar más nada, incluso metiéndonos solamente en problemas. Y vamos a ver un ejemplo que Dios a través de su Santo Espíritu se conecta a mi espíritu y lo nutre, lo fortalece, lo potencia. Y miremos este texto que está en Éxodo 35 del 30 al 35. Si a quien va a potenciar mi espíritu es el Espíritu Santo. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y ha llenado del Espíritu de Dios, está con mayúscula, ¿cierto? Sí. En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en la talla de piedra, de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda diseñar, así él como Aholiab, hijo de Arismad, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bronce, en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Algo más? ¿Necesitamos algo más? Es decir, que el Espíritu Santo capacita a mi espíritu para que mi cuerpo, porque es que nuestro cuerpo son como las herramientas, como el martillo, como todas las herramientas que se puedan tener. Eso es mi cuerpo. Pero el espíritu es el que está realmente capacitado, potenciado a través del Espíritu Santo. Y miren todas las cosas que podemos hacer cuando son dirigidas por Dios. Porque esto mismo que puede tener nuestro espíritu, cuando yo no estoy conectada al Espíritu Santo lo puedo hacer, pero no es de la misma calidad. Eso es lo que se llaman talentos. No es de la misma calidad. Entre otras porque no lo hacemos con el amor que Dios manda que hagamos las cosas, porque eso viene del Espíritu Santo, ¿cierto? Ese es uno de los frutos, el amor. No tengo paz, es decir, 1000 cosas, yo puedo hacer todo esto, estar habilitada para funcionar, pero no es lo mismo si yo estoy habilitada por el Espíritu Santo para estar aquí predicando. Predicar es fácil. Aprenda de la Biblia y hable de lo que quiera. Incluso uno escucha predicadores, leen el texto y se ponen a contar la historia de la novela y de fulanito y de perencejito, dando ejemplos de cosas, cuando aquí en la Biblia tenemos todo. ¿Por qué? Porque está predicando en la carne. Entonces, el asunto está, la diferencia la hace que el Espíritu Santo haya potenciado mi espíritu. Mi espíritu es como esa semilla de naranja, hemos hablado de otro ejemplo, como esa semilla de naranja pequeñita en apariencia, pero en esa semillita está el tamaño del árbol, la cantidad de las hojas, las ramas, las naranjas, el sabor de las naranjas, el jugo, las pepas, las muchas naranjas que da el proceso de la vida de un árbol de naranja. Pero cuando lo siembra y nace el árbol, empieza el proceso. Cuando yo me siembro en Dios, empieza mi proceso a despertar mi espíritu y a activarlo y llevarlo a la máxima potencia si yo lo permito. Por eso es que ya no nos da miedo, no nos da pena, nada. Para adelante, que tal cosa pasa, no importa. Porque nosotros no tenemos un espíritu de temor, sino de poder, pero en Dios. Esa es una tarea que yo no puedo perder de vista, porque ese es el problema. Descuidamos que nosotros tenemos un cuerpo invisible que es mi espíritu y no le prestamos atención. Lo que miramos en la enseñanza pasada, este estuchito, eso
que no le echamos y que no le hacemos. Pero a quien tenemos que darle más atención y más cuidado es a nuestro espíritu, porque mire todo lo que nos podemos perder. ¿Por qué todavía no hemos evolucionado? Empecemos a mirar. Miremos lo que dice Proverbios 20:27. Voy a dar un pequeño testimonio que hice a lo largo de los años con las clases de confecciones. La gente dice, no, eso yo no sirvo para eso. Espere, empiece, arranque. Y ahí va a descubrir que ya eso estaba impreso en su ser para poder llevar a cabo una función como esta, por ejemplo. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Aquí está diciendo que el espíritu, ese espíritu que está aquí está con minúsculas, ¿cierto? Sí. Mi espíritu es la lámpara con la que Dios se enfoca, la que me hace ver, entender, la que puedo, o sea, a través de mi espíritu es que empiezo a entender las cosas, pero a través de Dios. O sea, es como esa lámpara que va alumbrando, mi espíritu hace esa función en mí, pero a través de Dios. Lámpara es a Jehová mi espíritu. Mi espíritu está lleno de la luz de Cristo si estoy conectada a Él. Y es cuando realmente empiezo a alumbrar, pero no es luz propia, es la luz de Cristo. Por eso es que nosotros no podemos vanagloriarnos de nada, porque si Dios nos apagara el faro de Él, como le pasa a tanta gente que un día estuvo alumbrada por la luz de Cristo y se apartó y empezó a apagarse, y hoy están hablando de la letra, mas no de la palabra dirigida por el Espíritu Santo. O sea, es peligroso y es delicado. No podemos perder de vista eso, que mi espíritu es la lámpara de Dios que alumbra mi ser. Es ahí cuando empieza, entonces se activan todas las demás células, se activa mi alma, empieza a funcionar mi alma y empieza a funcionar mi cuerpo correctamente. Pero es así como funciona. Miremos 1 Corintios 2:14, texto que conocemos bastante. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, que quien es capaz de entender la palabra de Dios es mi espíritu, no mi carne. Mi carne se sujeta a mi espíritu si está conectado a Dios. Porque el que discernir, entender cómo funcionan las cosas con Dios solamente lo hace el espíritu de nosotros. El alma y la carne obedecen. Pero el espíritu es el que sí entiende cómo es que es. Eso es muy importante que lo entendamos. De tal manera que si yo no dejo que mi espíritu se mantenga conectado a Dios, no soy capaz. Por eso me asusta todo, me angustia todo, me molesta todo. Mejor dicho, torpeza total, caos total. Porque no puedo ver, hay tinieblas. No puedo ver. Se apaga la lámpara y ahí sí, chao, chaito, chaito. Romanos 7:22 al 23. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Quién se deleita en la ley de Dios? Mi espíritu. El que anhela, el que busca, el que me mueve a mantenerme conectada con Dios es mi espíritu, porque Dios nos diseñó para que funcionemos, para que realmente hagamos las cosas correctas en esta vida, para que disfrutemos de las bendiciones de Dios, para que ayudemos a la felicidad de otros. Esa es la misión, pero a la manera de Dios. Si no es a la manera de Dios, no funcionamos. Y mi espíritu se deleita
en la ley de Dios. O sea, quien se siente muy, muy satisfecho de estar en la presencia de Dios es mi espíritu. Cuando usted está orando, cuando usted está alabando a Dios y usted le expresa con esa pasión en su corazón, es mi espíritu el que está activado. Pero si estoy ahí en la alabanza en la carne, estoy, eres rey, eres rey. O está durmiéndose, o está lejos, se va de paseo, va por allá hasta el otro mundo y regresa. Si está en la carne. Porque mi espíritu, cuando mi espíritu está activado, pero yo lo tengo que cuidar, activado, mire, usted llora y usted no puede evitar las lágrimas. Porque es el espíritu el que pone pasión en mi corazón para amar a Dios. Yo no sé si ustedes deseen eso, que todos los días ustedes se levanten apasionados por Dios. Mira, ustedes se levantan apasionados por Dios y lo demás, como venga, fluye. Y si no fluye, no importa, yo sigo apasionada. Eso hace la diferencia en la vida de un cristiano. Que mi espíritu esté full con Dios. Porque esa es la manera de hacerlo. Miren lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo 4:7. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. ¿Y a quién se lo da? Mi espíritu. Y mi espíritu lo distribuye. 2 de Timoteo 4:7. El Espíritu es el que distribuye todo eso que el Espíritu Santo da. Todos los frutos del Espíritu en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Mejor dicho, la otra semana. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he peleado la carrera, he guardado la fe. Pablo, con todo lo que todos sabemos que le pasó, él tenía un gozo en su corazón inmenso. Inmenso, no importaba lo que le pasara, pero él seguía adelante teniendo puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él había peleado, porque es que no significa que si yo tengo llenura del Espíritu Santo, que mi espíritu está full, no haya problemas. Al contrario, porque el diablo sí está muy interesado en que mengüe, en que baje la guardia, en que me empiece a descargar espiritualmente. Ese es el problema. Pablo dijo, no tengo nada que preocuparme, me he enfrentado a lo que sea, no importa, porque no he dejado de creerle a Dios, no he dejado de hacer la tarea, porque creerle a Dios es hacer la tarea. Creerle no es decir que yo creo, porque le creo, aplico su palabra. Esa es la verdadera fe, porque decir tengo fe es tener fe en la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Aquí él estaba sabiendo que no importaba lo que se presentara, él estaba contento y feliz. Mire algo que podemos entender, que el espíritu humano depende de Dios, y miremos lo que dice Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿qué significa? Que cuando morimos el espíritu se va. Hasta ahí fue todo. El cuerpo solito no es. El cuerpo no es nada. Lo más importante es el espíritu. Como en un funeral, uno ve cada vez para que esté durmiendo, pero. Ahí no hay nada. Es igual el muerto que el ataúd. Sí, Tiene la misma, no hacen nada. Inertes totalmente. Entonces podemos darnos cuenta que mi espíritu es el verdadero ser que vive en esta vida, que me moviliza, que me guía, que hace todo. Es el espíritu. ¿Por qué no le prestamos más atención a nuestro espíritu? Mirábamos en la enseñanza que dio el pastor últimamente que debíamos ser ejemplo en espíritu. O sea, mi espíritu de verdad está
activado de acuerdo al plan de Dios? Porque cuando hablamos como lorito y hacemos tantas cosas, o sea, es que nosotros, si nuestro espíritu no está activado, somos descuidados hasta en la apariencia. No importa cómo nos vestimos, no importa cómo nos peinemos, no importa cómo hablemos, eso de cualquier manera. No, así no es. ¿No es que nosotros somos imagen de Dios? Y eso me guía a mí, es el espíritu. Me dice, no, usted es el reflejo físicamente de lo que somos de Dios. Entonces, el espíritu es el que es verdaderamente importante. Amén. El asunto está en que nosotros no tenemos ese pequeño detalle en cuenta, porque mire lo que dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes de bien ser llenos del Espíritu. ¿Ese Espíritu con qué está? O sea, ¿llenos de qué Espíritu? Amén. ¿Y qué tenemos que llenar con el Espíritu Santo? Nuestro espíritu. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual ¿qué hay? ¿Qué significa disolución? Desorden. No se embriaguen con vino, ni con cerveza, ni con lo que a ustedes les ocurra, de todas las cosas horribles que hay, porque se vuelven desordenados. Porque me empiezo a desconectar del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, no busquemos esa paz, esa alegría, ese gozo en lo que no hay gozo. Puede ser que en el momento se siente contento y no sé qué, y después se siente avergonzado, después se siente triste, después se siente deprimido. Y eso de avergonzado es hasta que se vuelva sinvergüenza. Sí, porque se vuelve sinvergüenza ya no le importa. Así que está peor, está muy desconectado porque... Exactamente. Entonces nosotros tenemos una obligación de mantenernos conectados, enchufados, activados espiritualmente. ¿A través de qué? Amén. ¿Y cómo alimento al Espíritu Santo? ¿Cómo alimento mi espíritu? Conectado al Espíritu Santo, pero a través de la palabra. Si usted no estudia la Biblia todos los días, le digo que está la batería bien bajita. Como cuando uno medio conecta ya y 3 rayitas y ya. Y cuando más lo necesite, no funcionó el celular. ¡Ay, yo! La palabra de Dios. La palabra es la que fortalece a mi espíritu para que se mantenga conectado al Espíritu Santo y eso me guíe en la vida. La palabra, la oración, la alabanza, congregarse. Es que ya no está de moda congregarnos. ¿Quién dijo? Sí. Me digo allá entre la cobija y bien acomodada en la almohada y amén. Y de pronto con el celular aquí en la mano, por un lado, viendo ya la televisión, el servicio. No va a alcanzar ni siquiera a pasar la primera rayita con toda la seguridad. Es que venir a la iglesia implica un poquito de esfuerzo. ¿Cuánto le sacrificó Cristo por nosotros? O sea que venir a la iglesia no es nada. Por dicho, no hacemos nada, 1 hora y media. Y estamos aburridos porque a la 1 hora y media queremos salir pitados. Entonces, nada de esfuerzo, no significa nada. O sea, nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros para Dios. No os embriaguéis con vino, con lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Vamos a mirar a unos ejemplos que tenemos aquí. Para mirar un detallito con respecto a estar llenos, a buscar la llenura, estar recargados. Porque si nosotros no nos ocupamos de eso y más bien buscamos restar que sumar, estamos muy mal. Mire, aquí vamos a ver un ejemplo
de cuando estamos descargados. Así a veces nos quedamos espiritualmente y físicamente, asustados porque era una cucaracha. Ese es un ejemplo, pero vamos a ver en qué condición vive esta persona que está así. Cuando tiene la Biblia ahí arrinconada, abierta en el Salmo 91, en un rincón, en un mueble, las hojas amarillas. Ese está totalmente descargado. Ese que hace eso en la Biblia no ha subido ni la primera rayita. Está por ahí medio así. Ya. Pero vamos a ver el que sí de verdad está full. Mire, cuando estamos full, arriba. ¿Sí ve? Pero ahora vamos a ver qué hace esta persona para mantenerse full. Conectado, enchufado. Pero mire cómo se enchufa. Mire la Biblia de ese estudioso de la Biblia rayada con todos los colores, con títulos, mejor dicho, ya no sabe ni cómo remarcar para estudiar. ¿Cómo estudiará esa persona la Biblia? Todos los días. Eso es un ejemplo de una persona que hace eso. Si usted tiene su Biblia, la tiene nueva, sabemos que está desconectado. Las hojas pegadas. Las hojas ya pegadas. Si usted tiene su Biblia en el celular y usted no lo tiene resaltado, está por ahí, ojalá con una línea. Esa es la Biblia de una persona que verdaderamente estudia. Ahora, ¿cuántos años lleva usted de estar caminando con Dios? ¿3 años, 5 años, 6 años, 20 años? ¿Cuántas Biblias ha usado? Yo he usado muchas Biblias porque se me ponen tan feitas que me toca poner. Ya, ahora pues tengo el celular y trabajo mucho, pero todo mi celular está marcado con todos los colores. ¿Por qué? Porque eso es tener hambre y sed de la palabra de Dios. Eso es querer estar full espiritualmente. Eso es querer estar enchufado. Pero si no, pues le va a durar poquito la carga y ahí sí, ¿para dónde corremos? Terminamos con 1 Corintios 6:17. 1 Corintios 6:17. Entonces tenemos una tarea y es empezar a activarnos espiritualmente. Si usted se quiere deleitar en Dios, es importante que haga esa tarea. 1 Corintios 6:17, ¿qué dice? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si yo me conecto espiritualmente con Dios, seguimos siendo Dios y yo, unidos a Dios. Y eso les va a marcar la diferencia de sus vidas y las vidas de sus generaciones, las vidas de la comunidad, la vida de la nación. Estamos en tiempos donde tenemos que estar muy bien enchufados. Tenemos que tener la batería full espiritualmente, porque estamos en tiempos peligrosos. ¿Porque subió Petro? No, porque en la Biblia está que estos son los tiempos que nos esperan y apenas estamos en los primeros pasos. No nos asustemos, porque Dios ha dicho que a sus hijos que están enchufados los va a guardar. Amén. Y muchas cosas van a pasar, pero no nos toca sufrirlas, porque una cosa es vivirlas y otra cosa es sufrirlas. Amén. Estaré con vosotros hasta el fin. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes, mi hermano? ¿Y los hijos de Dios son quiénes? Los que estén llenos de Los que estén llenos, porque es que todo el mundo dice, no, yo soy hija de Dios. Soy hijo de Dios, ¿de verdad? Demuéstrelo. No, ¿cuánto lee la Biblia? Pues, yo no sé, yo hace como 1 año que no la leo. la estudian. ¿Cuánto lleva estudiándola? Yo le pregunto a la gente, ¿y usted dónde se congrega? Pues yo a veces voy a una iglesia ahí, vecina, yo a veces voy. Entonces, mamita, te toca poner las pilas porque está peligrando ese título de hijo. Tenemos que activarnos espiritualmente. No olvidemos que nuestro espíritu fue diseñado para eso, para mantenernos enchufados
con el Espíritu Santo y para poder llevar a cabo la misión, para poder servir a Dios. Quien predica, quien sirve, quien quiere servir, es mi espíritu, mi carne no. Ay no, qué pereza, ay qué flojera, pero mi espíritu no lo deja a uno dormir. Voy a contar aquí también un pequeño testimonio, y no es para vanagloria de nosotros, y nos pasa igual con el pastor. Nosotros no podemos irnos a dormir el sábado si no tenemos el servicio listo. Ay, no sé, yo por la mañana y cualquier cosita les enseño. No es posible. No podemos pasar la semana sin ayunar, porque es que vamos a predicar. Eso no es de cualquier manera. Es conectados al Espíritu Santo para que la palabra no vuelva vacía. Porque si predicamos en la carne no pasa nada. ¿Por qué hay milagros? Fuego del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hace la obra. Aquí hay un hermano, perdóneme, yo no le había pedido permiso, pero este hermano que está aquí, que viene de La Guajira y de muchas partes del país, viene a congregarse, no viene sino a eso. ¿Será que está enchufado? Me impactó hace unos días. ¿Y de dónde viene? ¿Dónde fue el camión? En La Guajira. ¿Usted viene de allá? Sí. ¿Desde La Guajira? Sí, de La Guajira que sí. ¿Viene a congregarse? Sí. Jesús. Pero mira un testimonio que le voy a dar, deja que me lo contó ahorita hace un rato. Él estaba orando a Dios para que le ubicara un mejor trabajo donde pudiera venirse a congregar, porque no siempre podía llegar. Y Dios ya lo ubicó todavía falta un poquito, pero lo ubicó en un mejor lugar. Pudo venir el domingo y pudo venir hoy, porque él viene por ahí cada 15 días, cada 20 días, pues porque imagínense semejante viajecito, enchufado al Espíritu Santo, y ojalá se mantenga, mi hermano, pero tiene que mantenerse. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle perdón. Yo siempre oro por perdón, porque es que nos equivocamos en todo esto. Amén. Padre soberano y eterno, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, te damos gracias porque hoy nos hemos dado cuenta, hemos recibido la revelación de que nuestro espíritu, si se mantiene conectado al tuyo, Dios, vamos a mantenernos activados y dispuestos para toda buena obra, y vamos a mantenernos con gozo y alegría, porque el gozo, la felicidad que permanece, que es estable, solo viene de ti.